Solo repasando lo que ya vimos anteriormente. Velocidad de reacción. No, ¿qué es? La cantidad de productos. Ok, perfecto, así es. Se puede entender desde dos puntos de vista. Es la rapidez con la que se terminan los reactivos o la tasa de cambio de generación de producto en una unidad de tiempo específica, ¿verdad? Esa es la velocidad de reacción. ¿Qué factores determinan la velocidad de la reacción? Temperatura. Concentración de los reactivos. Y los catalizadores. Ok. El tiempo. ¿Perdón? El tiempo no afecta. No, generalmente el tiempo es una variable independiente. Entonces no afecta, aunque sí determina qué tan prolongada puede ser una reacción, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo sé que he alcanzado equilibrio químico en una reacción? Preguntas de examen, así, sencillas. Decime. Ok, cuando las velocidades tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos es la misma, yo tengo equilibrio. ¿Qué más? Espero estén anotando. Los que no tengan esa información, lo anoten. Dime. Cuando la concentración de reactivos y productos es constante, o sea, cuando ya no cambia, siempre se está produciendo a la misma tasa, entonces ahí estamos teniendo equilibrio químico. Dime. ¿Repite? Correcto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos señales de nosotros de equilibrio químico. Ahora bien, hoy vamos a hablar netamente de lo que es equilibrio químico. Vamos a hablar de constantes de equilibrio y cómo poder calcular concentraciones a partir del equilibrio químico. Retomando el concepto, concentración representa la cantidad de un soluto disuelto en un solvente. Eso sería en términos de una disolución. Concentración generalmente suele decirse también que es la cantidad de producto disponible general o de sustancia disponible dentro de un compuesto. ¿Cómo se mide la concentración? Solo para para ir cerrando estos puntos. ¿Cómo se puede medir la concentración de una sustancia, de una disolución? Hay varias formas. Cuando nosotros hablamos de concentración, dijimos que la podíamos representar así con corchetes, eso es concentración. Y la concentración se puede medir en diferentes unidades. Por ejemplo, se puede medir, la más común es a través de la molaridad, utilizada como M mayúscula, y la molaridad no es más, sino la cantidad de moles disueltos por cada litro de disolución. ¿Sí? Esa sería la molaridad. Está también la molaridad, ojo eso, la diferencia solo es una letra, ¿verdad? La molaridad, y en este caso la molaridad son los moles de solutos disueltos en el kilogramo de solvente. ¿Sí? Estas serían dos formas de poder medir. Otra forma de poder medir la concentración de las disoluciones es la fracción molar, ¿verdad? Dime. La molaridad tenemos que trabajar siempre. Sí, esa es la relación. Entonces, tú podrías decir por gramo multiplicado por 1000, pero realmente es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? La fracción molar, que generalmente habla acerca de una relación cuantitativa entre moles, n minúscula, moles de un soluto o de un solvente, porque también puede ser cualquiera de ellos dos, dividido en los moles totales. Es una fracción molar también, ¿sí? Entonces nosotros podemos determinar la concentración también a partir de una fracción molar. Y los últimos que serían los porcentajes, que en este caso existen porcentajes en masa, porcentajes en volumen o los porcentajes masa-volumen. Pero ojo, no estoy hablando en este caso de masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, sino que no estoy hablando de las relaciones estequiométricas que vimos antes.
sino aquí estamos hablando de porcentajes de composición, una relación en términos de un todo, ¿verdad? Entonces, estos elementos, estas formas que tenemos aquí son las formas en las cuales nosotros podemos representar, por ejemplo, la concentración. La más común que vamos a utilizar generalmente es esta. ¿Sí? Esa es la más común de todas. Dime. Para la molaridad, los litros son de disolución. Los litros de disolución, ¿no? Total, por así Así es. Ahí. Y después en la molaridad. En la molalidad son los kilogramos, pero esos son los de solvente o solvente. Sí, pues, o sea, que si yo quiero sacar el porcentaje ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces ahí estamos hablando nosotros de formas de expresar la concentración. ¿Por qué se me pide esto? Porque en términos de equilibrio, la concentración, recordemos, juega un papel importante para poder determinar si una sustancia o una reacción está en equilibrio. Porque cuando decimos nosotros síntomas de que estamos en equilibrio, las concentraciones permanecen constantes, no hay cambios en las concentraciones. Ahora, dicho esto, entonces entremos de lleno a lo que es el equilibrio químico. ¿Qué es equilibrio químico visto desde la definición? Dice que generalmente es una igualdad entre la velocidad de las reacciones en dos direcciones opuestas. ¿Cuáles son estas? Tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos. Por eso se recuerda la doble flecha, la flecha que dibujamos. Eso significa una reacción en equilibrio. Y generalmente dice, no es una igualdad de concentraciones. No significa que voy a tener la misma concentración antes y después, sino solamente la velocidad de reacción es la misma. Esa es la definición de un equilibrio químico. Ahora bien, ¿cuándo se alcanza equilibrio químico? Repaso nuevamente. Cuando los reactivos se transforman en productos, dice, a la misma velocidad que los productos se vuelven a convertir en reactivos. Entonces ahí es cuando tenemos la misma velocidad. 2, cuando las concentraciones tanto de reactivos como de productos permanece constante, eso significa que ya no van a cambiar. Y en términos de gráficas, la gráfica permanece totalmente lineal. Entonces eso nos significa a nosotros una concentración o una velocidad de reacción equilibrada, estable, ¿sí? Ustedes me avisan cuando pueda cambiar. Más adelante, Marcela. Es por tu bien. Bueno, ¿puedo cambiar? Todavía no. Bueno, los de casa la tienen bien fácil, dice, porque están haciendo capturas nada más y no las pasan, eso es lo peor. Sobre todo Julián. Ese no pasa nada, solo recibe copia. ¿Va, Jorge? Sí. Jorge. Bueno, ya subo. De todas formas, la presentación yo se las coloco en la plataforma. O sea, bueno, es que hay quienes que prefieren. Si no, la va a poner en la plataforma, Carlos. Ah, no, mejor no, porque así como usted no copia. Ahí está. No, yo siempre se las coloco, pero siempre recordemos que siempre hay cosas adicionales que usted es necesario que la coloque. Por ejemplo, la concentración no estaba para nada escrita, no está para nada escrita ahí, ¿verdad? ¿Está? ¿Ya? Y hay algunos que aprenden más escribiendo que solamente leyendo, ¿verdad? Bueno, entonces, el equilibrio generalmente es dinámico. ¿Eso qué significa? Que continuamente está cambiando, hay cambios continuos y entonces a partir de ahí es donde nosotros podemos determinar ese equilibrio. El ejemplo que tenemos aquí, vean ustedes, esta imagen la obtuve de Brown, 12ª edición, un libro de química muy bueno, por cierto, estoy luchando con que lo metan acá, pero no quieren. Está muy complicado, pero el nivel es muy bueno, entonces veamos esto. Aquí tenemos tetróxido de dinitrógeno, es la sustancia que tenemos acá. Y esta sustancia, al estar en contacto con el aire o con el oxígeno en todo caso, empieza a cambiar, no como parte de la reacción, pero sí genera un cambio.
Ahora bien, ¿cuándo se considera, por ejemplo, que por eso al decir equilibrio químico es dinámico, cuándo se considera, por ejemplo, que hay equilibrio? Por ejemplo, tengo tetróxido de nitrógeno, este se oxida, se degrada y forma dióxido de nitrógeno y oxígeno y agua, en este caso. Vamos a ver. Y en este caso, vean cómo va cambiando. Esta es la barra casi transparente. Luego se pone ligeramente amarilla y luego se coloca en un color como ámbar. Ahora, ¿cuándo se dice que se alcanza un equilibrio visto desde este punto de vista en forma cualitativa? Más que todo, es un análisis cualitativo en función del color. Cuando ya no existe ningún cambio en coloración, por ejemplo, en este caso, entonces se dice que ahí alcanzó equilibrio químico, ¿verdad? Y ahí se empiezan a formar las diferentes, las relaciones, la parte de la ecuación que determina este tipo de cambio. Por ejemplo, dice aquí, tetróxido de nitrógeno produce dióxido de nitrógeno, pero no aparece para nada el oxígeno acá, porque el oxígeno funciona aquí como un catalizador. Y aquí es donde yo les decía la otra vez. Recuerde usted que un catalizador es una sustancia que acelera, ya sea en sentido positivo o negativo, la reacción, pero no es parte de la reacción. O sea, no se observan los resultados como tal, no se observa como parte de un producto, un reactivo, sino queda exento de este, ¿verdad? Es igual que la energía en forma de calor. Cuando se libera el calor, también no es parte de la reacción, pero sí es un efecto que se logra identificar dentro de la misma reacción. ¿Ok? Sigamos. Ahora bien, vea, aquí está la reacción. Entonces, la reacción reversible, eso significa que se da en los dos sentidos, en equilibrio. Y entonces aquí vemos, vea usted las gráficas de comparación. Estas gráficas de comparación nos permiten identificar los factores que nosotros habíamos visto. Vean, la concentración en relación al tiempo. Y entonces, el dióxido de nitrógeno, empieza a disminuir su concentración hasta un punto determinado. En el caso del tetróxido de nitrógeno, empieza a aumentar hasta un punto determinado. Esta línea vertical que ustedes logran observar ahí, ese es el punto de equilibrio. Toda vez que alcanzó este punto de equilibrio, eso significa que su velocidad de reacción permanece constante ahí, entonces las concentraciones permanecen constantes, no es la misma, permanecen constantes y entonces se dice que alcanzó equilibrio químico. Ojo, ¿en qué dirección iría aquí esta reacción? ¿En qué sentido iría? Negativo. Mire, está disminuyendo el NO2 y aumentando el N2O4. O sea, aquí iría de este lado hacia el otro. O sea, iría de derecha a izquierda, de productos a reactivos. Ahí va, esa es la dirección de la reacción aquí. Ojo con esto. Ahora vea esta otra. Aquí tengo el tetróxido de nitrógeno disminuyendo y el dióxido de nitrógeno aumentando hasta su punto de equilibrio. Ok, ¿qué dirección tiene esta gráfica? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Por eso se dice que cuando los dos, miren esto, cuando los dos logran alcanzar equilibrio, significa que las direcciones, aunque vayan en direcciones opuestas, las velocidades de reacciones son casi las mismas y las concentraciones permanecen constantes al momento en que se da la reacción. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, ¿sí? Va. Sigamos. Ahora, ahí está, mire, el equilibrio y ahí estamos con todo lo demás, lo que acabamos de decir. Va. Hay dos tipos de reacción básicamente que nosotros tenemos que identificar para poderle dar lugar al equilibrio químico. Existen reacciones de tipo reversibles y existen ecuaciones o reacciones de tipo irreversibles. ¿Cuál es la diferencia? Las irreversibles generalmente estas no pueden alcanzar el equilibrio, son reacciones que solo tienen una dirección y no hay más. ¿Qué tipo de reacciones generan solamente este tipo de reacciones irreversibles? Son aquellas reacciones en donde la velocidad de reacción de reactivos a productos es demasiado alta, que se termina primero, alcanzamos el reactivo limitante y no da chance para que dé vuelta. Entonces, esa es una ecuación o una reacción de tipo irreversible. Las reacciones reversibles, estas son las reacciones que sí permiten eso, donde las velocidades de reacción pueden
pueden tener la misma magnitud, entonces se logra alcanzar el equilibrio. Generalmente las reacciones irreversibles solamente se representan con una flecha en una dirección, son unidireccionales, mientras que las reacciones en equilibrio son bidireccionales, van en ambos sentidos. ¿Ok? ¿Seguimos? No. Un ratito. Dale. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en las blancas, ¿ah? Las reversibles totalmente. ¡Juanpa, despierte! Estás algo somnoliento. Aplique las del Sense y si se duerme le va a pegar un librazo. Le tiro el lapicito. Aquí a fin. Es posible que solo esté concentrado y solo se quite tipo la Matrix. Va. ¿Hoy sí? ¿Ahora? Bueno, ustedes mandan, tranquilos. Bueno, negociemos entonces. ¿Va a haber examen semestral o de informe? No, hombre, pero son 50 puntos de superacción, pues no sean así. Y para nosotros también. Es que en el informe ya técnicamente viene todo, ¿no? Y ya van a hacer. Va, cónceves. No. ¿Quién dijo de informe? Bueno, Lo quemamos. sigamos. Ahora. Solo del informe. Bueno, vamos a analizarlo. Va, todas las ecuaciones que logran alcanzar equilibrio logran tener algo que se denomina una constante de equilibrio. La constante de equilibrio generalmente es la relación entre la velocidad de reacción y la concentración de los reactivos y de los productos para poder determinar el equilibrio. Generalmente la constante de equilibrio, que se puede describir como KC, K sub C o KEQ, en algunos casos simplemente aparece como K, algunos libros la colocan como KE, ¿verdad? Cualquiera de las letras representan exactamente lo mismo, una constante. ¿Y qué es una constante? Es un valor definido para una reacción en particular donde determina esa relación entre concentraciones y velocidades de reacción. ¿Sí? Ahora bien, generalmente las constantes de equilibrio tienen diversos valores. Ya más adelante vamos a ver en las diapositivas que hay valores que son menores que 1, mayores que 1, mayores o iguales que 1 y mucho mayores que 1. Dependiendo del valor que nos dé la constante de equilibrio, nos puede decir si la reacción tiende al equilibrio o definitivamente no. O sea, nosotros podemos determinar en una reacción química, saber a partir de la constante de equilibrio si la reacción puede o no alcanzar el equilibrio y qué tanta podría ser la velocidad de reacción de la misma. ¿Ok? Sigo. Bueno. Me avisan. Pregunto con todos, mientras están terminando los que están copiando, ¿sí les aparecieron los cambios de nota con los que tuvimos dificultad con física y con mate aplicada del informe anterior? ¿Sí les apareció o no? Si no les apareció, por favor, necesitamos que platiquen con Chocho, ¿verdad? Para hacer ese cambio, porque de lo contrario, si llegamos a semestre ya no se cambia. ¿Ok? Va. Ahora, ¿cómo calculo la constante de equilibrio o cómo se puede calcular la constante de equilibrio? Observe bien, pues. Nosotros tenemos una reacción general que dice, todas las mayúsculas son las sustancias, todas las minúsculas son los coeficientes de balanceo. Entonces dice así, la sustancia A más la sustancia B produce la sustancia C más D, cada una a su coeficiente de balanceo, una ecuación general. Va.
¿qué es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio generalmente es una razón. Definición de razón matemática. Es como una fracción. Es una fracción, correcto. Entonces, la constante de equilibrio es una fracción, es una razón entre productos elevados a su coeficiente de balanceo dividido los reactivos, la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente de estequiométrico de balanceo. Aquí, miren, en este caso, cuando nosotros hablamos de eso, nosotros decimos, tenemos la concentración de productos elevados a, en este caso, solo veamos, dice, los productos son CD, entonces nos quedaría así. Productos elevados a COD, ¿verdad? Divididos reactivos elevados a A o B, dependiendo cuál sea el caso. Es el caso general de la reacción que nosotros tenemos. Entonces, tanto A, B, C y D son coeficientes de balanceo. Entonces, los productos van a estar elevados a ese coeficiente de balanceo, la concentración de los productos y el producto de los mismos. Por ejemplo, en este caso, si yo considero esta relación en función de la K sub C me quedaría algo así. Concentración de productos, que en este caso sería C elevado a su coeficiente C, multiplicado por D elevado a su coeficiente D, dividido la concentración de los reactivos, que en este caso es la concentración de A elevado a la A, multiplicado por la concentración de B elevado a la B. Y así sería la forma general para poder calcular la constante de equilibrio, ¿verdad? Es una razón entre las concentraciones de reactivos dividido las concentraciones de productos. Dime. Es el coeficiente de balanceo y las letras en mayúsculas son las concentraciones de las sustancias colocadas como productos versus reactivos. ¿Sí? Va, entonces, generalmente estas... esta constante de equilibrio, entonces, como les decía, puede tener diversos valores. Valores menores que 1, mayores o iguales que 1 y mucho mayores que 1. Eso significa que son valores muy grandes, ¿ya? Me avisan para poder seguir. ¿Sí? Entonces, dicho en otras palabras, lo que yo acabo de escribir y entonces lo podemos ver desde algunos ejemplos. Por ejemplo, vea esto, dice, según la reacción H2 gaseoso más I2 en forma gaseosa produce 2 de HI en forma gaseosa, nos pregunta cómo se describiría la constante de equilibrio. Va, ojo con esto, tiempo. Cuando usted escriba la constante de equilibrio, ojo, tanto para los de casa como para los de acá, la constante de equilibrio se escribe solamente en sustancias que se encuentran en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque las sustancias, desde el punto de vista del equilibrio químico, las sustancias en estado líquido o en estado sólido se consideran en equilibrio. Entonces, por favor, cuando usted anote la constante de equilibrio, anótela solo para sustancias en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el estado gaseoso, recuerden, existe solamente capítulos, libros enteros, donde habla de la cinética molecular de los gases, porque los gases son afectos a presión y a temperatura principalmente. Entonces, pequeñas variaciones en temperatura generan cambios en la presión, en los moles, en el volumen, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los gases y por qué los sólidos y los líquidos están en equilibrio? Porque ellos, aunque se cambien la presión o la temperatura, ellos no cambian su volumen, no cambian sus condiciones. En los gases sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo, ahí. Yo tengo esta reacción, ¿sí? Que dice hidrógeno gaseoso, hidrógeno molecular gaseoso, más yodo molecular en estado gaseoso, produce yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. Entonces, si yo quiero escribir la constante de equilibrio K sub C, lo primero que tengo que hacer es balancear la ecuación. En este caso, la ecuación está balanceada. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la constante de equilibrio? Dice, concentración de productos en estado gaseoso, que en este caso sería la concentración
de HI elevado a su coeficiente de balanceo, que en este caso es 2, ¿sí? Partido el producto de los reactivos elevados, la concentración de reactivos elevados a su coeficiente de balanceo, o sea que quedaría concentración de H2 por la concentración de I2, y como estos son unos, quedaría así, y esa sería la constante de equilibrio. Así escribiríamos nosotros la constante de equilibrio. Todavía no estamos calculando, estamos solamente escribiendo. ¿Sí? Ok, ahí estaría resuelto el ejemplo número 1. ¿Cómo quedaría el ejemplo número 2? A ver, pues. Este es para ustedes. Todos están en estado gaseoso. Dice SO2 en estado gaseoso más O2 en estado gaseoso produce SO3 en estado gaseoso. Deme chance. Ahí está. No se toma en cuenta. En la constante de equilibrio no entra si está en estado sólido o en estado líquido. Sí, por supuesto. Ya les voy a poner el redox ahí para que sea más fácil. Para uno, porque como es, ya está balanceado, eso. Esta sí te salió. Esta acabaste de probar. No, pero eso es de todo bien. Es un cuaderno por informe. Para todo. Ya la tengo, Carlos. ¿Balanceada o escrita? Las dos. Vaya. Vamos a ver, pues, ¿cuáles son sus coeficientes de balanceo? 2, 1, 2. 2, 1, 2. Por lo tanto, caso C quedaría como SO3, la concentración de SO3 de SO3 elevado a la 2. ajá, Partido la concentración de SO2 elevado a la 2 por la concentración de O2 elevado a la 1. que no se tendría que colocar nada, ¿eh? Entonces la Ajá. equilibrio quedaría descrita de esa manera. ¿Ok? Estamos para todo, ¿verdad? Bueno, voy borrando eso. Ahora, solo le voy a bajar el zoom. Y a ver, vean esta. Ahí está, dice. ¿Cuál es la constante de equilibrio correcta para la siguiente ecuación química? Y dice, metano gaseoso más agua en forma gaseosa produce dióxido de carbono en forma gaseosa más hidrógeno en estado gaseoso. ¿Cuál es la ecuación y la constante de equilibrio? ¿Cuál es la forma correcta de escribir la constante de equilibrio? A, B, C o D, nada más. Bueno, ya uno ya aquí dijo C, dijo Papu. Yo también creo que es C. Va, ya tenemos 2 para C. Pero, ¿qué pasa con el no van a llamar? Siga, pues, siga. Tenemos 30 segundos. Sí, ninguna, porque es que pasa un grupo. Sí, no, y ahí son la más correcta es las 4. Sí, la de... El H2O debería estar a todo lado. Entonces, Ninguna. ninguna dice. Ah, aquí están proponiendo una E. Ninguna es correcta. Next, dice. Va, ya tengo 2 que tienen esta.
Es la E, usted ya la hice y es la E. La E. No, pero es que porque, digamos, aquí podría ser. Bueno, entonces, ninguna. Va, se las dejo ahí. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Feliz día! ¡Chao, patojos!